¿Qué pasa si eres un jugador de baloncesto que no sabe lanzar? Pensarías que jamás podrías jugar en la NBA, ¿verdad? Y tendrías razón. A menos que te llames Shaquille O'Neal, un hombre que en sus 19 años solo anotó un triple y falló más de 5000 tiros libres. Un jugador que desesperaba a sus compañeros al punto de que Kobe Bryant llegó a detestarlo. Pero aún así, ganó 4 campeonatos, 3 MVPs de las finales y se metió en la lista de los 10 máximos anotadores de la historia. ¿Cómo lo hizo? Rompiendo canastas, literalmente, con mates tan brutales que destrozaban tableros y dominando la pintura como nadie más. Esta es la historia del pequeño guerrero que se convirtió en un gigante de leyenda. Todo comienza el 6 de marzo de 1972 en Newark, Nueva Jersey. Ese día, Lucille O'Neal dio a luz a un bebé gigantesco, Shaquille Rashawn O'Neal. Su nombre musulmán significaba pequeño guerrero, aunque desde pequeño era casi el doble de grande que sus compañeros. Eso le trajo problemas, no encajaba, le costaba socializar y tenía serios problemas de autoestima. Para colmo, su padre biológico no quiso hacerse cargo. Todo apuntaba a que Shaq tendría un futuro gris, como tantos otros en su barrio. Pero entonces la suerte cambió. Su madre conoció a un sargento del ejército llamado Philip Harrison. Se enamoraron, se casaron y Shaq encontró por fin a un verdadero padre. Fue Harrison quien le dio el regalo que encendería la chispa: 2 entradas para ver a los Knicks contra los 76ers en el Madison Square Garden. Shaq quedó hipnotizado viendo a Julius Dr. J. Irving volar por el aire. Ese mismo día le dijo a su padre: quiero ser jugador de la NBA. Y el sargento no dudó: voy a hacer de ti el mejor pivot de todos los tiempos. En 1982, la familia O'Neal se mudó a una base militar en Alemania, escapando de la violencia de Newark. Shaq estaba triste por dejar a sus amigos, pero pronto esa mudanza cambiaría su vida. En esa base, años más tarde, conocería a alguien que lo marcaría para siempre: el entrenador Dale Brown, de la Universidad Estatal de Luisiana. Brown estaba dando un campamento de básquet para soldados, y aunque Shaq ni siquiera estaba en el equipo porque lo habían cortado de novato, su padre lo obligó a quedarse a la charla final. Shaq, tímido, se acercó a preguntar cómo podía saltar más alto. El entrenador, al verlo tan enorme, pensó que era un adulto, pero cuando supo que solo tenía 13 años, sus ojos se iluminaron. Desde ese momento, Brown lo tuvo claro: tenía que conseguir que ese adolescente jugara para él en LSU. Pero antes de nada, si te apasiona este tipo de historias, espera a ver cómo las convertimos en arte. En el primer enlace de la descripción tienes acceso a 118 diseños inspirados en la NBA, listos para usar en camisetas o pósters. Volvamos. Aunque ahora parezca increíble, en sus primeros años Shaquille O'Neal ni siquiera podía hacer un mate. Sí, ese mismo tipo que acabaría rompiendo tableros no alcanzaba el aro, pero su padre tenía otros planes. Lo entrenó con dureza y disciplina militar. Poco antes de su penúltimo año de secundaria, la familia volvió a mudarse, esta vez a San Antonio. Allí, Shaq entró en el equipo titular del Instituto Robert J. Cole, y fue donde por fin comenzó a mostrar de lo que era capaz. Pero algo no encajaba. En un partido atacó la canasta y falló una bandeja sencilla. Su padre no aguantó más. Invadió la cancha, pidió un tiempo muerto y sacó a Shaq fuera. Deja de intentar ser el Dr. J. Sé Shaquille O'Neal, le dijo. Ese momento lo cambió todo. Volvió a la cancha furioso y no volvió a fallar. Empezó a volcar el balón con tanta violencia que sus rivales literalmente se apartaban del camino. No lo hacía por espectáculo, lo hacía por respeto. Quería que le temieran. Y funcionó. Dominaba en cada partido, pero aún tenía una gran debilidad: los tiros libres. Su equipo llegó a la final regional. Shaq tuvo la oportunidad de empatar el partido desde la línea y falló los dos. Quedaron eliminados. Destruido, prometió no volver a fallarle a su equipo. Esa promesa fue gasolina. En su último año de secundaria, llevó a su equipo a un récord perfecto: 35 victorias, 0 derrotas. El destino quiso que volvieran a enfrentarse con Liberty High en la final regional. Esta vez, Shaq anotó 44 puntos y se cobró su venganza. En la final estatal se hizo gigante en defensa, bloqueando tiro tras tiro. Gracias a su esfuerzo, su escuela ganó el campeonato estatal de Texas. Había cumplido su palabra. Universidades de todo el país le ofrecían becas, pero Shaq fue fiel. Años antes había prometido que jugaría para el entrenador Brown en LSU. Y lo cumplió. Aunque en su primer año las cosas no serían fáciles. Al llegar en 1989 se encontró con 2 estrellas consolidadas: Chris Jackson, una máquina de anotar, y Stanley Roberts,
otro gigante como él. Shaq pasó de ser el rey en secundaria a ser la tercera opción. Pasar de ser la estrella del instituto a convertirse en la tercera opción ofensiva no fue fácil. En su primer año en el CU, Shaq tuvo que pelear su puesto contra otro gigante, Stanley Roberts. Roberts se quedó con la titularidad y O'Neal tuvo que conformarse con salir desde el banquillo. Aún así promedió casi 14 puntos, 12 rebotes y 3.6 tapones por partido. No estaba mal para un novato. Pero la suerte volvió a ponerse de su lado. Roberts fue declarado académicamente inelegible y Shaquille tomó el rol de pivot titular. Desde ese momento se desató. Durante los siguientes 2 años, O'Neal arrasó en la NCAA. 25.8 puntos, 14.3 rebotes y más de 5 tapones por partido. Números monstruosos que lo llevaron a ser nombrado jugador nacional del año con solo 20 años. Sin embargo, había un problema, uno muy grande. Todos sabían cuál era su punto débil: los tiros libres. Los rivales tenían una estrategia clara. Si Shaq dominaba cerca del aro, lo mandaban directamente a la línea. ¿Y por qué? Porque su porcentaje era de apenas 57%. Más valía cometer una falta y rezar que fallara antes que dejarlo destrozar el aro. Y eso les costó caro. A pesar de su dominio individual, el CU nunca pasó de la segunda ronda del torneo March Madness. Solo ganaron 2 partidos y perdieron 3 en los 3 años de Shaq en la universidad. Aún así, el mundo profesional ya lo estaba esperando, aunque Shaquille dudaba. En su mente pensaba que Christian Laettner, estrella de Duke, sería elegido antes que él. Laettner lo tenía todo: tiro, manejo, versatilidad. Shaq, en cambio, se veía limitado. Pero la NBA no tenía dudas. Cada equipo con opción de la primera ronda ya tenía lista una camiseta con el número 1 y el apellido O'Neal. Y cuando llegó la lotería del draft de 1992, todo se decidió entre 2 equipos: los Charlotte Hornets y el joven equipo de los Orlando Magic. El segundo pick del draft de 1992 es para los Charlotte Hornets. ¡Boom! Orlando tenía la primera opción y unas semanas después el comisionado David Stern lo hizo oficial. Con la primera selección del draft de 1992, los Orlando Magic eligen a Shaquille O'Neal de la Universidad Estatal de Luisiana. Shaq había cumplido su sueño, ya era jugador de la NBA y estaba listo para demostrar que podía dominar a los profesionales como lo hizo con los universitarios, aunque las dudas todavía rondaban su cabeza. Pero no por mucho tiempo. En sus primeros 5 partidos promedió 25.8 puntos, 16.4 rebotes y 3.4 tapones. Una locura. Fue nombrado jugador de la semana en su primera semana en la liga. Nadie lo había logrado antes. Shaquille no solo fue un buen novato, fue una tormenta. Fue nombrado jugador de la semana en su primera semana en la NBA, algo que jamás había ocurrido. El impacto fue inmediato. Orlando ganó 20 partidos más que en la temporada anterior gracias a su presencia. Pero su viejo problema no tardó en aparecer. En un partido contra los Phoenix Suns, con el marcador ajustado en los minutos finales, los rivales optaron por una estrategia descarada: hacerle falta intencionalmente a Shaq. La razón: sus 53% en tiros libres. Falló y Orlando perdió. Al final, se quedaron fuera de los playoffs, por solo 4 puntos en la clasificación. Sin embargo, esa eliminación traería algo inesperado. Con más tiempo libre, Shaq pudo aceptar un pequeño papel en una película de baloncesto, Blue Chips. Allí conoció a otro joven con futuro brillante, Anthony Penny Hardaway. Durante el rodaje conectaron al instante. Shaq lo tenía claro: Penny debía unirse a los Magic. El problema era que Hardaway era una de las proyecciones top del draft de 1993, y Orlando, tras su buena temporada, solo iba a tener una posibilidad muy baja de conseguir el primer pick, exactamente una entre 66. Y entonces ocurrió el milagro. Orlando volvió a ganar la lotería del draft por segundo año consecutivo. Con la primera selección eligieron a Chris Webber, pero solo por unos minutos. En uno de los movimientos más astutos de la época, los Magic hicieron un intercambio con Golden State. Webber por los derechos de Hardaway y 3 futuras primeras rondas. Shaq estaba feliz, tenía nuevo compañero y no era cualquiera. Era un base explosivo, creativo y con química inmediata con él. Ahora quería dejar claro que no era solo un pivot que rompía tableros. En su segunda temporada se desató. Anotó 53 puntos en un partido contra los Timberwolves. Pero eso no fue todo. Registró su primer triple doble, sin asistencias. 24 puntos, 28 rebotes y 15 tapones. Un muro humano.
Pero Shaq no solo anotaba y bloqueaba tiros. Su presencia era tan dominante que obligaba a las defensas rivales a enviarle dobles y hasta triples marcas. Eso dejaba a sus compañeros completamente libres y el equipo lo aprovechó al máximo. Gracias a esta combinación explosiva entre O'Neal y Penny Hardaway, los Orlando Magic ganaron 50 partidos esa temporada, algo inédito en su corta historia. Se clasificaron como el cuarto mejor equipo del este y se preparaban para disputar su primera serie de playoff contra los Indiana Pacers. Los Pacers eran favoritos, ya tenían experiencia en postemporada y contaban con un equipo sólido, pero Shaq salió como siempre, imparable. Anotó 24 puntos, bloqueó 5 tiros y atrapó 19 rebotes. Sin embargo, su talón de Aquiles volvió a aparecer. Solo encestó 2 de 6 tiros libres. Y lo peor, falló el rebote más importante del partido. A falta de segundos, Indiana tomó el balón y anotó un triple decisivo. Orlando perdió el primer partido por 1 punto y el golpe fue más profundo de lo esperado. En los siguientes 2 partidos, Shaq tuvo problemas de falta y no pudo jugar como quería. Resultado, Indiana los barrió de la serie. Adiós a sus sueños de campeonato. Pero esa eliminación encendió la alarma en Orlando. El 30 de julio de 1994, los Magic hicieron un movimiento crucial. Ficharon a Horace Grant, campeón con los Bulls de Jordan, y al base Brian Shaw. Era el comienzo de una transformación. En la temporada 1994-1995, Orlando se volvió una máquina. Shaq terminó como máximo anotador de la liga con 29.3 por partido y Penny fue incluido en el primer equipo All-NBA. Con ese nivel, los Magic se posicionaron como el mejor equipo del este. Esta vez no iban a perdonar. En su primera serie de playoff contra Boston, ganaron el primer partido por 47 puntos, una paliza. Shaq anotó 23 y la serie terminó con un contundente 3-1 a favor de Orlando. Fue la primera victoria en playoff en la historia de la franquicia. Todo parecía encaminado, pero su siguiente rival tenía algo que cambiaría todo. 2 palabras: I am back. Michael Jordan había regresado. Eso fue todo lo que Jordan necesitó decir. I am back. Tras 17 meses retirado, el mejor de todos regresaba, y Shaq iba a enfrentarlo por primera vez en playoff. Muchos veían a O'Neal como el nuevo rostro de la NBA, pero ¿podía un gigante que apenas superaba el 50% en tiros libres realmente liderar a su equipo frente al legendario número 23? Phil Jackson tenía un plan claro. Cada vez que Shaq tomara ventaja había que frenarlo con una falta. Mejor mandarlo a la línea que permitirle una volcada. Pero esa vez la estrategia no funcionó. Shaq sorprendió a todos encestando 12 de 16 tiros libres. Terminó con 26 puntos y Orlando se llevó la victoria por 3. Había solucionado su talón de Aquiles. La serie se volvió una batalla pareja. Tras 4 partidos estaban empatados 2-2 y entonces en el crucial juego 5 no solo fue Shaq quien brilló. Él anotó 23, Penny sumó 19, Horace Grant 24 y Dennis Scott 22. El trabajo en equipo fue impecable. Ganaron por 8 puntos y quedaron a una sola victoria de las finales del este. El juego 6 fue una guerra. Canasta tras canasta, ambos equipos se negaban a rendirse. Pero otra vez, el colectivo de Orlando marcó la diferencia. Sorprendentemente derrotaron a los Bulls de Jordan y avanzaron. Sin embargo, aún quedaba un obstáculo: los Indiana Pacers, que ya los habían barrido la temporada anterior. Pero Shaq no era el mismo. Estaba decidido a demostrar que él, no Jordan, era el nuevo emperador de la liga. En los 2 primeros juegos lo dejó claro. Anotó 32 y 39 puntos, con un impresionante 70% en tiros libres. Orlando tomó ventaja 2-0, pero Indiana no se rendiría tan fácil. En los siguientes partidos comenzaron a atacarlo sin piedad, provocando que se llenara de faltas. En los juegos 3 y 4 apenas jugó 30 minutos combinados. Y lo peor, volvió su pesadilla desde la línea. Falló 10 de 12 tiros libres y solo anotó 34 puntos entre los 2 partidos. La serie quedó empatada y las dudas regresaron. ¿Era Shaq realmente el futuro de la NBA o Indiana simplemente tenía la fórmula para frenarlo? La respuesta llegaría en el juego 5, en Florida. O'Neal sabía que no podía fallar, así que salió con todo. Mientras ves esta historia, piensa en esto. ¿Y si pudieras transformar esta inspiración en algo tangible, vendible, coleccionable? Los diseños están ahí. El primer paso es dar clic al primer enlace. En el quinto partido contra Indiana, Shaq volvió a ser una fuerza imparable.
anotó 35 puntos, aunque falló 10 de sus 19 tiros libres. Aún así, su dominio fue tal que dejó a Orlando a solo una victoria de sus primeras finales de la NBA. Pero delante estaba Reggie Miller, el francotirador que llevaba años quedándose a las puertas, incapaz de superar a los Knicks de Ewing o a los Celtics. Esta vez estaba decidido a cambiar su historia. En el sexto juego, Miller explotó con 36 puntos en un 69% de acierto, destrozando a los Magic y forzando el todo o nada. Juego 7. Orlando. El plan era simple: frenar a Reggie Miller y dejar que Shaq hiciera el resto. Funcionó. Miller se quedó en apenas 12 puntos y Shaquille lideró con 25, arrasando por 24 puntos de diferencia. La franquicia, con solo 6 años de vida, alcanzaba su primera final de la NBA. Hubo desfile, celebración y fiesta. Tal vez demasiada fiesta. Su rival sería el campeón defensor, los Houston Rockets, liderados por uno de los ídolos de Shaq, Hakeem "The Dream" Olajuwon. Aún así, Orlando comenzó arrasando, ventaja de 20 puntos en el segundo cuarto del primer partido. Parecía que el debut en las finales sería perfecto, pero Hakeem no pensaba permitirlo. En la segunda mitad, junto a Clyde Drexler y Kenny "The Jet" Smith, lideró una remontada brutal. A falta de un minuto estaban a solo 3 puntos. Olajuwon recibió la bola contra Shaq, pero O'Neal se mantuvo firme y lo forzó a caminar. Era la jugada que podía sellar la victoria. Orlando recuperó la posesión y Houston no tuvo más remedio que mandar a Nick Anderson a la línea. Solo necesitaba encestar uno para cerrar el partido. Falló. Por suerte, el rebote le cayó en las manos y volvió a la línea. Otra oportunidad. Falló. Luego otro más. En total, 4 tiros libres seguidos desperdiciados. Con vida, Kenny Smith clavó un triple que empató el juego y lo mandó a la prórroga. Ahí, la experiencia de Houston pesó más. Y en los segundos finales, con el marcador igualado... En los últimos segundos de la prórroga, Clyde Drexler superó a Nick Anderson, obligando a Shaq a salir en ayuda defensiva. Eso dejó a Hakeem Olajuwon completamente solo bajo el aro para tipear el balón y sellar la victoria de Houston en el primer partido. Lo peor estaba por venir. Esa derrota se convirtió en tendencia. Los Rockets ganaron los 3 siguientes y barrieron 4-0 a Orlando, coronándose bicampeones de la NBA. Años después, Shaq admitiría en su libro que le dio demasiado respeto a su ídolo Hakeem. En vez de querer dominarlo, lo trató como una leyenda intocable. Antes de tener éxito, tienes que aprender a fracasar. Solo espero no tener que fallar muchas veces más, escribió. Se prometió que si volvía a unas finales, no tendría piedad. Pero ese regreso no llegaría pronto. Primero, Penny Hardaway firmó un contrato máximo y exigió a la gerencia ser siempre el jugador mejor pagado del equipo. Eso complicó las negociaciones futuras con Shaq. Segundo, en la pretemporada Shaq se fracturó el pulgar en un amistoso contra Miami, perdiéndose los 2 primeros meses de la temporada regular. Y tercero, sufrió un golpe personal devastador. En abril falleció su abuela Odessa Chambliss, la mujer que lo había criado y formado como persona. Shaq pidió tiempo para ausentarse y el equipo aceptó, hasta que se acercaba un partido contra los Bulls. El entrenador Brian Hill, ante la prensa, declaró que no sabía dónde estaba Shaq y que esperaba que jugara. Dolido por esas palabras, O'Neal tomó un vuelo, apareció en el segundo cuarto y aún así anotó 21 puntos. Orlando perdió, pero lo que más le afectó a Shaq fue sentir que para su entrenador no era un joven de luto, sino solo un jugador más. Meses después, buscando revancha por la eliminación del año anterior, se toparon de nuevo con los Bulls en las finales del Este. El resultado fue una humillación. Jordan y compañía los aplazaron. Y para rematar, cuando llegó el momento de renovar su contrato, Orlando le ofreció 69 millones por 7 años, menos de lo que ganaba Penny. Shaq rechazó la oferta. La noticia se filtró y el periódico Orlando Sentinel lanzó una encuesta preguntando si valía los 15 millones anuales que pedía. El 91,3% de los votantes dijo que no. Para Shaquille, el mensaje era claro. A pesar de llevar a Orlando a sus primeras finales, ya no era bienvenido. El 12 de julio de 1996, el gerente general de Los Ángeles Lakers, Jerry West, cerraba un acuerdo con los Charlotte Hornets para conseguir al jugador que creía sería el próximo gran fenómeno de la NBA. Un joven de 17 años llamado Kobe Bryant. Había entregado a Blake Divac a cambio del pick
13 del draft. Ahora solo faltaba encontrar un socio dominante. Con el dinero liberado por el traspaso, West llamó al agente de Shaq y le ofreció $120 millones por 7 años. O'Neal aceptó. Sobre el papel, tenía una pareja para ganar campeonatos de forma consecutiva, pero en la práctica no fue tan sencillo. En su primera temporada juntos, 1996-1997, los Lakers fueron eliminados en primera ronda por el Utah Jazz, que acabaría en las finales. En la 97-98 mejoraron, llegando a las finales del oeste, pero de nuevo fueron superados por el Jazz. El equipo progresaba, pero no lo suficiente. Y aunque en la cancha había avances, fuera de ella empezaban los problemas. Jerry West decidió despedir al entrenador del Harris y darle el mando a su asistente, Kurt Rambis. Fue un cambio que encendió tensiones. Kobe y Shaq eran dos personalidades alfa. Ninguno quería ser el Robin del otro, y con Rambis llegó el giro definitivo. En la temporada del lockout 98-99, Kobe, con solo 20 años, pasó de ser suplente a titular indiscutible. El problema era su estilo, jugaba de forma individualista, reteniendo el balón y atacando sin pasar, lo que incomodaba a Shaq y generaba fricciones en el vestuario. Esa tensión interna llevó a que por tercer año consecutivo los Lakers quedaran fuera de la pelea por el título. Shaq estaba frustrado, sentía que por más que brillara en la pista siempre se le criticaba. Es muy bueno, pero pasa más tiempo en películas y álbums de rap que entrenando. Jerry West sabía que tenía que actuar. Él mismo había juntado a Shaq y Kobe con un objetivo claro. Si trabajaban unidos, podían ganar 5 anillos sin despeinarse. Jerry Krause, el arquitecto de la dinastía de los Chicago Bulls, había dejado ir a su entrenador estrella, Phil Jackson, tras la temporada 97-98. Jackson no solo había dirigido a Michael Jordan y compañía hacia 6 campeonatos, también había logrado que un equipo lleno de egos jugara como una máquina perfectamente sincronizada. Muchos dudaban si volvería a entrenar, pero la posibilidad de dirigir a unos Lakers con Jack y Kobe era demasiado tentadora. Jackson aceptó. Para resolver la guerra interna entre sus dos estrellas, Phil sabía que necesitaba un base capaz de repartir el balón y mantener el sistema centrado en O'Neal, no en Kobe. Jerry fichó al experimentado Brian Shaw, ex compañero de Shaq en Orlando. El resultado fue inmediato. Shaquille tuvo la mejor temporada de su carrera. Era el centro absoluto de la ofensiva y en su cumpleaños anotó 61 puntos. Los Lakers terminaron la temporada regular ganando 30 de sus últimos 31 partidos con un récord de 67-15, uno de los mejores de la historia. Shaq promedió casi 30 puntos, 14 rebotes y 3 tapones y fue nombrado MVP de la NBA. En playoff, el primer rival fueron los Sacramento Kings. En el juego 1, Shaq destrozó con 46 puntos y 5 tapones. En el juego 2, Kobe sumó 32 para dejar a los Lakers a una victoria de avanzar. Pero Sacramento no se rendiría. Chris Webber aún recordaba cuando Shaq pidió que lo traspasaran para jugar con Penny Hardaway en Orlando y quería demostrar que él debía ser el pivot de los Lakers. Atacaron la debilidad de O'Neal, los tiros libres. En 2 partidos intentó 26 y solo anotó 10. La serie se empató 2-2. Algunos empezaban a pensar que este dúo nunca funcionaría, que Shaq jamás podría ganar un título con ese porcentaje desde la línea. Pero él no estaba dispuesto a fallar otra vez. En el juego 5 anotó 32 puntos y lideró una victoria por 27 puntos. El impulso continuó contra Phoenix en la siguiente ronda. 37 puntos en el juego 1. 38 en el juego 2 y otros 37 en el juego 3. El dominio era total. Tras eliminar a Phoenix, los Lakers se enfrentaron a su mayor desafío, los Portland Trail Blazers, un equipo con defensa de élite, liderado por el 6 veces campeón Scottie Pippen y el gigante Arvydas Sabonis, pero ni siquiera ellos pudieron detener a Shaq en el primer partido. 41 puntos para abrir la serie. Portland, sin embargo, tenía un plan, la ya famosa estrategia Hack a Shaq. En los partidos que ganaba Los Ángeles, O'Neal encestaba 20 de 38 tiros libres. En las derrotas, apenas 15 de 39. La fórmula era clara: si no metía sus tiros libres, no había victoria. El séptimo partido sería la prueba definitiva, pero antes de que Shaq pudiera ganarlo o perderlo en la línea, los Lakers se encontraron 15 puntos abajo al inicio del último cuarto. O'Neal había esperado 8 años para llegar a unas finales y no iba a dejar pasar la oportunidad. Poco a poco el equipo remontó hasta empatar 75-75 con 4 minutos restantes.
Portland insistió en su estrategia. Shaq respondió con un elegante gancho. Luego, con 45 segundos en el reloj, llegó una jugada que quedó en la historia. Alley-oop de Kobe a Shaq, que destrozó el aro y selló el pase a las finales. Aún así, las dudas lo acechaban. ¿Seré lo suficiente bueno para lograrlo? Su madre lo tranquilizó. Siempre fuiste el niño más feliz y positivo que conocí. Ahora recuerda eso como hombre. Shaquille la escuchó y tuvo unas finales legendarias contra los Indiana Pacers. 43 puntos en el juego 1, 40 en el juego 2, 33 en el 3, 36 en el 4, 35 en el 5 y 41 en el 6. Los Lakers se coronaron campeones de la NBA y Shaq fue elegido MVP de las finales. Con esto logró algo que solo otros dos jugadores en la historia habían conseguido: MVP del All-Star, de la temporada regular y de las finales en el mismo año. El verano lo pasó recuperándose y disfrutando, pero ese descanso encendería el próximo conflicto, porque mientras Shaq estaba de vacaciones, Kobe Bryant trabajaba sin parar. Llegó el campamento de pretemporada del 2000-2001 en la mejor forma de su vida, mientras que Shaq estaba fuera de forma y Kobe estaba furioso. Para Kobe la pregunta era clara: ¿cómo es posible que este tipo que nos hizo perder partidos y casi nos cuesta un campeonato por sus terribles tiros libres pase toda la temporada baja descansando y siga siendo el hombre del equipo? Ese debería ser yo. Bryant no iba a dejar que Phil Jackson decidiera quién mandaba, iba a tomar ese rol. Su mentalidad quedó expuesta en un partido de temporada regular contra los Golden State Warriors, uno de los peores equipos del año. Kobe lanzó 35 veces, muchas ignorando por completo a sus compañeros. Forzó la prórroga innecesariamente y terminaron perdiendo por 3. Shaq estaba frustrado y sin Jerry West, que ya no estaba para calmar las aguas, la grieta crecía. Pero el destino quiso que Kobe se torciera el tobillo y se perdiera varios partidos. En su ausencia, el balón volvió a las manos de O'Neal y la ofensiva volvió a fluir como en su primer campeonato. Kobe desde el banquillo observó y cuando volvió cambió su juego, aceptó el enfoque colectivo. Era su forma de decir: ok, estaba equivocado, vamos por otro anillo. Llegaron los playoffs y arrasaron. Barrida 3-0 a Portland, el equipo que antes les había llevado al límite. Barrida 4-0 a Sacramento, otro rival que en el pasado les había exigido al máximo. Barrida 4-0 a San Antonio, con Duncan y Robinson sin poder detenerlos. Con un récord de 11-0 en playoff, llegaron a las finales contra los Philadelphia 76ers, liderados por Allen Iverson, MVP de la temporada, y Dikembe Mutombo, defensor del año. El escenario estaba listo para que los Lakers se coronaran bicampeones, pero Iverson tenía otros planes. En el primer partido anotó 48 puntos, incluyendo una jugada que se haría eterna en los highlights. Y si quieres saber cómo terminó esta batalla entre un Shaq imparable y un Iverson decidido a hacer historia, YouTube ya tiene el siguiente capítulo esperándote en la pantalla.